Ya tenemos aquí con nosotros a Fede Comesaña. ¿Cómo está, Fede? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bienvenido, ¿qué tal, Federico? Hoy vamos gracias. a hablar del mercado inmobiliario y cómo se está comportando. Exactamente, se conocieron esta semana datos de evolución del mercado inmobiliario. El Instituto Nacional de Estadística publica periódicamente, de forma mensual, los datos de cantidad de compraventas y otras operaciones, pero también el precio promedio de las compraventas. Entonces vamos a analizar cómo viene la cosa y sobre todo cuáles son los fundamentos que están moviendo al mercado inmobiliario. Si vemos la primera gráfica, tenemos acá las altas de compraventa en un indicador que no es exactamente como lo muestra el Instituto Nacional de Estadística, sino que lo que hicimos fue calcular, armar un índice que nos permita ver el promedio de los últimos 12 meses a cada mes terminado. Esto lo que nos permite es salirnos de las particularidades que pueden pasar en cada mes y ver una película un poquito más completa y con tendencias de mediano plazo. Si nos concentráramos solamente en el último dato, el último dato que habla de unas 4.000 y pico de operaciones en el mes de marzo, tendríamos una caída interanual de 25%. Pero es una caída muy engañosa porque este año tenemos una Semana Santa que cayó en marzo y el año pasado cayó en abril. Entonces estaríamos comparando un mes con una semana menos de actividad para el sector inmobiliario en relación a otro, un mes normal o completo. Fede, perdón, antes que sigas una puntualización. Cuando vos decís 4.000 operaciones, compra-venta de cualquier casa, apartamento, oficina comercial, lo que sea. De mercado inmobiliario, lo que serían altas de compraventas en general. Lo que vemos en la gráfica, que va desde principio de 2018 hasta 2024, es en los últimos tiempos una estabilización. Es decir, el mercado prácticamente está estable, acá lo marcamos, desde lo que fue el año 2023, recogiendo buena parte de 2022, hasta 2024. Es decir, hoy en día estamos en niveles relativamente estables de actividad. No ha crecido mucho, no ha bajado mucho en los últimos tiempos, se compensan meses de caída con meses de crecimiento y está relativamente estable. Lo que sí está estable, pero en niveles significativamente mayores a los que había en el último pico. Que el último pico se da incluso bastante antes de la pandemia. Normalmente la referencia últimamente de todo es la pandemia, pero el último pico lo vemos acá de actividad del mercado en el segundo trimestre de 2018. Desde entonces ha tenido una baja y ha tenido una baja significativa el mercado, que luego en 2021 empieza a corregir y ahora termina estabilizándose. Si le queremos poner un número a esto, diríamos que en el último año las compraventas están prácticamente estables, con una caída de apenas 0,2, explicada completamente por este fenómeno calendario de Semana Santa desfasada. El mes que viene, cuando esté el dato de abril, seguramente eso se corrija. Y si lo comparamos contra el máximo anterior, estamos en un 8% más de operativa. Con lo cual, el mercado está en un buen momento, es un momento donde hay agilidad entre la compra y la venta. Es un mercado, el uruguayo, que viene marcado sobre todo si hay buenos precios. Bueno, los uruguayos reaccionan. El tema es que los precios no muchas veces terminan cerrando entre oferta y demanda, y eso se da sobre todo cuando hay un desfasaje entre lo que los operadores, los oferentes, los que ponen a la venta sus inmuebles, están dispuestos a ceder por vender, y lo que los compradores están dispuestos a pagar. Los compradores están sumamente atados a su capacidad de compra, y por lo tanto su capacidad de adquirir inmuebles depende de eso y no de las consideraciones que a veces tienen los que venden, que miran los precios sobre todo vinculados al dólar. No quieren perder poder de compra en dólares. Lo que vamos a ver a continuación en los precios refleja un poco eso, porque la tendencia de los precios fue un poco distinta, si bien las curvas son más o menos de la misma forma, pero tienen niveles bastante distintos a la de las compraventas. En el último año los precios subieron 9% medidos en dólares. Respecto al pico anterior, que era de mediados de 2019,
aumentaron 31% los precios. Y uno dirá, ¿cómo subieron los inmuebles? Sin embargo, el poder de compra de los uruguayos medido en dólares aumentó también y de forma significativa. Entonces, los precios en dólares a veces nos engañan. Claro. Y entonces uno ve los precios que subieron mucho, medidos en dólares, y dice, ¿cómo subieron los inmuebles? Pero lo que está pasando en el fondo es que lo que aumentó es el poder de compra en dólares. ¿Por qué? Porque si vemos, el poder de compra está creciendo, pero sobre todo tenemos un dólar estancadísimo en los últimos tiempos. El poder de compra de los uruguayos aumenta, el costo de vida también aumenta, pero sin embargo el dólar no. Claro. Y eso termina afectando y se traduce en aumentos de precios de los inmuebles en dólares. Hubo una época, allá 2019-2020, donde los precios bajaron. Y eso tenía que ver con un dólar que ganaba fuerza, sobre todo, y ahí sí vinculado a la pandemia. Ahí sí, el dólar sube, los precios de los inmuebles tienden a bajar. Ahora, cuando el dólar se estanca o el dólar baja, entonces los precios de los inmuebles suben. Lo que importa evaluar para entender si estamos en un nivel saludable de precios es: ¿hay actividad suficiente en el mercado? Y sí, hay mucha actividad en el mercado inmobiliario. Y lo segundo es qué tanto desfasaje puede haber entre los precios de los inmuebles y el poder de compra de los uruguayos. Y vemos que va en línea, con lo cual tenemos un mercado saludable. No es esperable que los precios bajen en el futuro próximo, sino que justamente hay interés no solo de uruguayos, sino de argentinos que siguen viendo en el mercado uruguayo, y no solo en Punta del Este, sino también vivienda promovida en Montevideo. Es impresionante, uno va por Montevideo, por distintos lados, y ve la cantidad de edificios que están construyendo. O sea, en una cuadra o, no sé, en una intersección hay 2 o 3. Pues, y eso en buena medida se mueve por inversores locales y extranjeros, y cuando hablamos de extranjeros, sobre todo argentinos, que siguen viendo en la plaza local una plaza estable y un mercado que les da una cierta rentabilidad de manera segura. Y entonces, por eso es que eligen Uruguay, y existía esa duda de si, una vez que asumiera un gobierno más promercado, donde liberara algunos aspectos, sobre todo del mercado inmobiliario, iba a seguir siendo atractiva la Plaza Uruguaya, y lo sigue siendo, sobre todo porque todavía los inversores no confían del todo en que el gobierno les va a dar realmente garantías, y que esas garantías van a sostenerse en el tiempo. Entonces siguen mirando con muy buenos ojos a Uruguay y siguen poniendo plata de este lado del charco. Fede, cortita, simplemente para entender a veces lo que son declaraciones políticas de la realidad de los números. En algún momento se habló mucho sobre la venida de argentinos por la situación económica de Argentina. ¿Mueven la aguja en el mercado inmobiliario o en definitiva no es algo que haya incidido? Digo porque hay un periodo de tiempo lo suficientemente importante como para medir si tiene incidencia o no. Depende en qué segmento del mercado. Bien, a ver, porque si pensamos en el segmento de usados, seguramente no sea muy significativa la presencia del argentino. Sin embargo, en el segmento de vivienda nueva, y sobre todo en las decisiones para construir, sí es significativo el argentino, y hay proyectos incluso están hechos a la medida de inversores, o están hechos justamente porque tienen el apoyo detrás y saben que va a haber argentinos comprando. Entonces sí ha ayudado sobre todo a dinamizar el mercado de lo nuevo, que en un país, y sobre todo en un segmento que es el segmento medio, donde la oferta todavía es insuficiente para atender toda la demanda, y no solo de compraventa, sino también de alquileres, entonces es muy sano que este proceso siga y se siga reforzando. Muy bien. Buenísimo. Muchas gracias, Fede. Que pasen lindas. Gracias, Fede. Nos vemos.